Nuestro corazón te necesita, Padre. Gracias porque tú no eres un Dios de madera o piedra que no oye, no ve, no escucha, sino que tú eres el Dios único y verdadero, creador del cielo, de la tierra. Aquel Señor que no dejó al ser humano a la deriva, tú no me dejaste a mí perderme, sino que fuiste en busca mía y en busca de todos mis hermanos, Señor. El Dios, Señor, que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Eres tú, Señor. Eres tú el que está en este lugar y no otro. Y nuestro corazón a ti se rinde y ante ti se humilla y se entrega en esta mañana. Señor, abrir tu palabra es un privilegio y queremos poder hacerlo en este día con la mente, el corazón abierto a ti, Señor. Y yo ruego tu ayuda también, Padre, para poder compartir el tesoro del Evangelio en esta mañana. Guíame tú, Señor, en Cristo. Amén. Amén y amén. No sé por qué, hermanos, pero tengo especial ilusión con lo que el Señor me ha puesto en el corazón para esta mañana, porque algo tan central, tan fundamental como Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, es algo que da mucho respeto prepararse para poder compartir de ello y a la vez mucha ilusión, poder juntos volver a revisar cuál es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, cuál es el Evangelio que tú y yo predicamos y vivimos y seguimos en esta vida. Bueno, ya sabéis que arranca, como estábamos compartiendo, la Semana Santa. Hoy se conmemora ese Domingo de Ramos, es decir, esa entrada de Jesús a Jerusalén, esa entrada triunfal que hemos visto en montones de cuadros y en fotogramas y en películas y en dibujos y en láminas para niños y en montones de lugares. Hemos visto una recreación de este preciso instante cuando Jesús, montado sobre un pollino, sobre un burrito, llega a Jerusalén y las multitudes salen a aclamarlo gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y tienden ramas de palmeras y mantos al paso del Mesías. Era una manera en que la multitud estaba recibiendo a Cristo como rey. Por eso las autoridades de Jerusalén se pusieron intranquilas cuando sucedió esto y le llamaron la atención y le dijeron: «¿Es que no oyes lo que dicen? ¿Es que no oyes?». Bueno, pues eso se supone, esta escena se supone que es la que se conmemora hoy en el primer domingo de Ramos. Realmente lo que fue la llegada de Jesús a Jerusalén en un clima en el que él ya tenía muchos enemigos. Tenía enemigos de los fariseos, porque eran la religión imperante en aquella sociedad judía del siglo I, y él le daba mucha caña a los fariseos, como ya sabéis, les llamaba hipócritas, les llamaba de todo, ¿no? Bueno, ponía en evidencia lo que realmente había en su corazón, ¿no? Él tenía amigos de los saduceos, porque los saduceos eran la clase alta de la sociedad judía y ellos eran los que ostentaban los cargos de sacerdotes y en el templo, y eran los peces gordos, eran los saduceos, ¿no? Pero también era una amenaza para Roma, porque no olvidemos que estamos hablando del siglo I, cuando el Imperio Romano había extendido todos sus dominios por toda la cuenca del Mediterráneo y también incluyendo Palestina. Y entonces, que una ciudad clamara la llegada de un rey que no era el emperador, pues era un problema. Era un problema. Entonces, ese fue el motivo, entre otros, bajo ese clima de tensión, que la llegada de Jesús precipita la última semana de su vida en la tierra. Es bonito ver la cronología de qué pasó en esa última semana. Al día siguiente Jesús entra al templo y, haciendo un azote de cuerdas, lo echa a los negociantes de allí, lo purifica. El martes Jesús
hará esas enseñanzas de aquí no quedará piedra sobre piedra. Luego vendrá el miércoles cuando Judas va en busca del sumo sacerdote y de los líderes para ponerle un precio a la cabeza del Señor, y le dan esas 30 monedas de plata. Después viene el jueves, que el jueves era cuando celebraban esa última Pascua, cuando el Señor manda a los discípulos a hacer los preparativos en ese aposento. Y el jueves fue esa última Pascua, la mesa del Señor fue ese día jueves. Fue el discurso, fue cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, incluyendo Judas. Fue cuando Jesús hace en Juan capítulo 17 esa oración increíble, esa oración de sumo sacerdote intercediendo por su pueblo en Juan capítulo 17. Fue ese jueves cuando sale al huerto de Getsemaní y ora y clama al Señor sudando gotas de sangre. Y es cuando es arrestado, justo ese jueves. El viernes es todo ese proceso irregular, legalmente hablando, ese proceso que le hacen al Señor de Herodes, se lo pasan a Pilatos, de Pilatos se lo devuelven a Herodes, al final lo entregan para ser crucificado, es muerto y es enterrado en la tumba de José de Arimatea, se llamaba. Pasa el sábado y el domingo, que sería el domingo que viene lo que se conmemora, es cuando Cristo resucita, se aparece a las mujeres, cuando Pedro sale corriendo y encuentra ese lienzo y ya empiezan una serie de encuentros del Cristo resucitado con los suyos. Ahora bien, es lo que tiene la religión y la cultura, que está muy bien que lo recordemos cada año, pero lo hemos incorporado como parte de nuestra costumbre y de nuestra tradición y eso a veces puede hacer que se vaya diluyendo el auténtico mensaje, la auténtica importancia, la verdadera trascendencia que tiene lo que Cristo hizo. Sí, es bonito acordarse cada año, vemos películas, ahora te vas a tu casa al mediodía, enciendes la tele y te aseguro que vas a ver películas de Jesús de Nazaret, de María Magdalena, de las pelis de la Biblia, ahora toda la semana. Anoche nos acordábamos riéndonos de cómo la abuela de mi mujer cuando vivía, ella era analfabeta. No sabía leer ni escribir, pero a ella le encantaba que llegara la Semana Santa y se decía un maratón de cine. Le encantaba ver todas esas películas de la Biblia. Ella no podía leer la Biblia. Ella tenía un paquete de cintas de cassette enorme y podía escuchar la Biblia. Y cuando llegaba Semana Santa decía, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Otra película. Ahora esta, ahora la otra. Y no se cansaba, ¿no? ¿Y yo por qué estoy diciendo esto? La cuestión es que esa religiosidad, ese recordarlo cada año, conlleva el peligro de que olvidemos su verdadero significado. El otro día Jesús Madrid en el estudio dijo algo que me gustó. Cristo fue la gran jugada maestra de Dios para redimir al ser humano. Fue la gran jugada, el jaque mate. ¿Cuántos de vosotros sabéis jugar al ajedrez? Aunque sea, bueno, jugar es mucho, es decir, ¿no? ¿Cuántos saben mover las piezas del ajedrez? Yo sé mover las piezas del ajedrez. Es decir, ahí hay ya más manos, ¿verdad? Hay un movimiento en el ajedrez que los que sois aficionados o no estáis muy iniciados quizá no lo sabéis. Pero si tú consigues con el ajedrez mover un peón, bueno, ya sabéis que un peón es la ficha más básica y la más despreciada. Un peón es siempre la ficha que tú estás dispuesto a sacrificar para comerte otra. Pero si un peón de esos chiquititos que solamente va pasito a paso, hombre, el primero puede saltar dos casilleros, lo sabéis, ¿no? El primer movimiento del peón puede abrir en un salto doble, pero después va pasito a paso. Si ese peón llega al borde del campo contrario, ¿sabéis lo que pasa? Se convierte en la reina, la figura que tiene mayor libertad de movimiento, la más valorada, la más valiosa. Cuando te comes la reina, tú dices, ¡oh! Ya es como que te sientes cojo para el resto de la partida, ¿no? Yo creo que Jesús fue ese peón transformado en reina.
O quizás reina transformado en peón y recuperado a ser reina, ¿no? Como lo queramos, ya esta metáfora la puede estirar todo lo que quiera y nunca le va a hacer una verdadera justicia a lo que Dios hizo en Cristo. Cristo era ese peón, la más humilde, la más pequeñita pieza, pero que llegó a ser la gran jugada maestra, el jaque mate contra el pecado, contra la perdición, contra Satanás. Ese es el sentido de considerar lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Todo esto tiene un punto de partida muy concreto. Y ese punto de partida os lo quiero explicar con un encuentro que tuvo el Señor con un joven rico. Bueno, esta es una representación de una historia que ya conocéis de sobra, el joven rico. Pues nos cuenta la Biblia, de hecho nos la cuenta en 3 de los evangelios, exceptuando Juan, en los otros 3 evangelios está relatado este encuentro. Llega corriendo por la calle un joven adinerado a encontrarse con el Señor. Ahora, para entender bien la conversación, tú tienes que entender bien qué suponía en aquella sociedad ser joven, tener éxito y tener dinero. Un hombre rico, para la mentalidad de aquella sociedad judía, era un hombre que gozaba del favor de Dios. Y tenemos que entender esto. ¿Cómo? Ahora sí, ahora están mal vistos los ricos, ¿no? Como diciendo, qué chorizo, qué ladrón. En aquella época, un varón judío rico estaba tenido en alta estima. ¿Por qué? Porque había un principio en la ley que decía que aquellos que se mantenían fieles al Señor iban a ser prosperados y bendecidos. Entonces, cuando en la sociedad, en el seno de aquella sociedad, había un hombre que le iba bien, que era adinerado, pues los demás decían, mira qué fiel es, que el Señor lo tiene así de bendecido. Este era el discurso que se hacía de un hombre rico en aquella época. Pues bien, un hombre rico se presenta a los pies del Señor, allí, en mitad de la calle, en presencia de los discípulos y demás testigos que había por allí. Sabéis que al Señor por la calle lo seguía mucha gente. La cuestión es que se planta allí delante y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No veas, se lo puso en bandeja el Señor, se lo puso a tiro. Lo primero que le dijo el Señor que era tan hábil el Señor. Lo primero que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. Entonces ya de entrada, él no le hace cuenta, si os fijáis, a los elogios, le daba igual. Es como cuando Nicodemo vino, rabí, rabí, tú vienes del Señor, y le dice, Nicodemo, déjate de rollo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Aquí igual le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y ese es solo el Señor. Bueno, eso ya dejaba al hombre rico un poco descolocado. Ahora bien, esta conversación es que es para estudiarla en un sermón aparte. Pero si cualquier persona entrase aquí en esta mañana y me dijera, pastor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Yo le diría, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y serás salvo. Pero eso no es lo que responde aquí el Señor a este hombre. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dice, los mandamientos sabes, ponlos en práctica. ¿Cómo? Amigo, pero es que aquí le tendió la trampa y cayó de lleno. Porque tenía la respuesta bien preparada. ¿Los mandamientos sabes? Sí, Señor. Todo esto lo he guardado desde que eras chico. Desde mi juventud, dirá el texto bíblico. Ah, con que sí. ¿Guarda los mandamientos perfectamente desde tu juventud? Sí, Señor. ¿Qué me falta? Un pequeño detalle. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme.
jaque mate, otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús acaba de demostrar que ha fallado en el primer y más importante mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este joven amaba más a su propia riqueza que al Señor. Y este hombre, después de esa respuesta, vendió todo lo que tenía y lo entregó a los pobres. No, no hizo eso. Se dio la vuelta y se fue por donde había venido, con la cabeza agacha y entristecido. No quiso renunciar a su verdadero Dios, que era el dinero. Y ahora, después de esta escena, fíjate bien en lo que pasa. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro. Ahora, fíjate en esto. Los discípulos se quedan completamente descolocados también, porque ellos también eran judíos. Y ellos también pensaban, bueno, si un rico, que se supone que es un hombre fiel al Señor y por lo tanto ha sido bendecido, si un rico lo tiene tan difícil para entrar al reino de Dios, y fíjate la pregunta que lanzan. Llenos de asombro decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Amigo, resulta que estamos dándonos cuenta del ABC del Evangelio. Bueno, para el carro. O sea, Señor, espera un momentillo, ¿qué me estás contando? Que así de difícil está, entonces, ¿quién va a poder salvarse? Y la respuesta del Señor es que no tiene desperdicio. Pero Jesús, mirándolo, tú trata de figurarte la mirada del Señor. ¿Cómo se quedaría el Señor ahí mirándolo? Bueno, cuando lo dices, porque realmente tuvo que ser una mirada realmente significativa, ¿no? Imagínate el gesto del Señor, contemplando los rostros de esos hombres que le preguntaban. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Es que me gozo. Es que de verdad me conmueve. Porque tú y yo estamos en bancarrota. Espiritual y moralmente hablando. No tenemos nada que hacer. Señor, ¿y yo cómo voy a salvarme? Señor, ¿y yo qué puedo hacer? Y el Señor a ti también te mira. Tú no puedes, pero yo sí. Pero yo sí. Para el Señor todo es posible. De manera que este es el detonante de toda esa historia increíble y magnífica que recordamos cada Semana Santa. Que el ser humano está perdido y sin remedio en su propio fracaso moral y espiritual. Es que no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Ese es el punto de partida. Bueno, de hecho muchos pasajes confirman esto, ¿no? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Qué viene a remarcar el Nuevo Testamento? Que ni tú ni yo podemos conseguir ser salvos. Tú y yo no podemos esforzarnos, irnos ahora a la selva, vender todas nuestras cosas y darlo a una ONG. Mira, todo lo que hagas está bien, pero no va a poder conseguir que tú seas merecedor de la salvación, de la vida eterna. No se puede. No se puede. De manera que eso es lo que mueve al Señor
a llevar a cabo en la historia esa gran jugada maestra. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para ti y para mí, para Dios es posible. Dios sí puede hacerlo en ti. Dios sí puede. La cuestión es si tú quieres y si tú te dejas. Hay una pequeña aclaración que a veces es bueno recordar. Dios no tenía que salvarnos. Dice, ¿qué dice? Párate y piénsalo. Dios no tenía por qué salvarnos. El ser humano le dio él solito la espalda al Señor. Él solito. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo vemos en los primeros capítulos de la Biblia, le dice, mirad, este es el mundo que he creado para vosotros, no os falta de nada, está abarrotado de generosidad para vosotros, solamente hay una manera en que tenéis que vivir, si queréis vivir bien. Y es que tenéis que cuidar de la tierra, tenéis que trabajarla, y hay un árbol del que no podéis comer. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda. Tomaron sus propias decisiones. Es más, el Señor le había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Comieron? Sí. ¿Qué merecían? Dicen que el que avisa no es traidor, ¿verdad? Pues merecían el peso de la ley. Has dado la espalda a Dios, sobre ti sobrevuela la pena de muerte. Ahora, Dios nos amó tanto, dice la Escritura, que no se conformó con aplicar sobre el género humano el peso de la ley. Él nos amó tanto que buscó la manera de poder traernos de vuelta a casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a través de Cristo? ¿Por qué viniendo a vivir durante 30 y tantos años, después morir en una cruz? ¿Es que no había otra forma? ¿Acaso el Señor eligió una entre varias formas de salvarnos? ¿Había otra estrategia que podía haber seguido? ¿Todo eso era necesario? Bueno, es lo que yo quisiera ver con vosotros. Y de hecho lo vamos a ver en las 2 semanas que enmarcan la Semana Santa. Empezamos hoy y culminamos la semana que viene con este tema, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que efectivamente tanto la vida como la muerte, como la resurrección de Jesús están involucradas en nuestra salvación. Entonces lo que vamos a ver es un pequeño recorrido sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Dios mediante nos vamos a quedar con la vida y la muerte hoy, ¿no? Pero empezamos, voy a ir para adelante. Bueno, sí, este es el tema, ¿vale? El papel de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en nuestra salvación. Bien, vamos adelante. La vida de Jesús. Solemos decir, la Biblia lo enseña así, de hecho, que Jesús no tenía pecado. ¿Eso es cierto? Sí, vale, muy bien. La Biblia es clara al respecto de eso, ¿no? Ahora, Jesús no tenía pecado cuando era un hombre mayor, tampoco lo tenía cuando era un adolescente o un chiquillo que se perdió en el templo, tampoco tenía pecado cuando nació. Si Jesús no tenía pecado en ningún momento de su vida, ¿por qué no murió cuando era niño? Se podía haber ahorrado todo ese tiempo de dolor y sufrimiento de lo que es la experiencia vital humana. ¿Por qué malgastar 30 y tantos años rodando por este mundo, por aquella Palestina calurosa y polvorienta, huyendo de uno en el otro, después regresando? ¿Por qué? Pues porque precisamente la vida de Jesús tiene un papel que jugar. ¿Acaso no hubiera sido válido el sacrificio de Cristo antes de ese momento? Posiblemente sí, pero nuestra redención se habría quedado coja. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo desempeña un papel y la vida desempeña un papel complementario. Y vamos a ver por qué. Hay una principal característica que sobresale
de la vida de Jesús. Si yo os preguntara, hermano, en una palabra, en un adjetivo, ¿cómo fue la vida de Cristo? ¿Cómo vivió? Vida santa, bien. A ver, ¿lo diríais de otra manera? ¿Elegiríais algún otro calificativo? Pobre, perfecta. ¿Alguien de más? ¿Eh? Obediencia. Esa es la que yo me quería quedar. Obediencia. Si podemos definir la vida de Cristo con una palabra, entre otras que habéis dicho que son igualmente válidas, yo propondría que la vida de Cristo fue pura obediencia. Vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, esto por dar algún par de detalles. Recordamos toda esta escena de cuando Cristo acude a Juan para ser bautizado. Y dice que el pasaje dice lo siguiente: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió. Juan se siente contrariado. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Es como si a mí me aparece el Señor y me dice: vengo que me bautice. Digo: pero Señor, ¿qué dice? Yo lo que me quiero es arrodillar delante de ti y adorarte, ¿no? Eso es lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Juan, he venido a que me bautice. Y Juan dice: pero Señor, si soy yo el que me tengo que bautizar por medio tuyo, ¿cómo me pides que te bautice? Cuanto más teniendo en cuenta el significado y el simbolismo del bautismo. Que el bautismo no es otra cosa que tú mueres a una vida de pecado y resucitas para vivir una vida de entrega al Señor. Ese es el sentido del bautismo. Entonces Juan se queda un poquillo descolocado. Señor, pero tú ¿para qué te bautizas? Si a ti no te hace falta. Y Cristo le responde de una manera interesante. Dice: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Toda justicia. ¿Qué nos da a entender la respuesta del Señor? La respuesta de Cristo lo que le viene a decir es que si bien Él no tenía pecado y no tenía por qué bautizarse, Él tenía un celo especial por agradar a su Padre en todo, en todas las áreas de su vida, hasta el más mínimo detalle. Él quería agradar a Dios Padre. Por supuesto, él también tenía que ser un modelo a seguir, ¿no? Y al bautizarse, él nos da ejemplo a nosotros. Pero eso no es lo único. Yo estoy seguro que es esa ambición que tenía Cristo, ambición sana, entendedme, por agradar al Padre, que él acude a las aguas del bautismo. De hecho, cuando él está en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, él en sus propias palabras dice lo mismo. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, porque no he venido a abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Él se defiende de las acusaciones que le podían hacer diciendo: no os equivoquéis conmigo. Yo no he venido a cambiar la ley, a quitarla, a tergiversarla, a torcerla, ni siquiera a abolirla. He venido a cumplirla. Y os aseguro que la ley, la palabra de Dios se va a cumplir hasta la letra más pequeñita. Entonces él vuelve a mostrar ese celo, ese fervor apasionado por agradar a su Dios, al Padre. De manera que vemos en Cristo ese celo, esa pasión por querer obedecer al Señor, querer desarrollar una vida de obediencia. Desde luego el Nuevo Testamento sigue confirmándolo, ¿no? Dice, por ejemplo, que en el libro de Hebreos que aunque era hijo, él aprendió, ¿qué? Obediencia. Aprendió obediencia. Interesante. Por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Si queréis verlo, aquí ya hay un vínculo entre la obediencia y mi salvación. Hay una conexión que ya se empieza a intuir entre la obediencia de Cristo. Él fue perfeccionado en obediencia para ser fuente de salvación. Otro pasaje más, por ejemplo, famosísimo texto de Filipenses. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús era en extremo, extremadamente obediente. De hecho, esa obediencia y esa humillación aquí parece que va escalonada, ¿no? Él primero no se aferra a ese estado de gloria. Segundo, toma la forma de siervo. Tercero, se humilla en obediencia. Y cuarto, muere en la cruz. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Es decir, la Biblia nos plantea a Jesús, nos lo pone delante como un ejemplo de obediencia perfecta a la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Eso en qué me afecta a mí? ¿Que Cristo fue obediente? Muy bien, ¿vale? A mí lo que me interesa es que Cristo murió en la cruz, ¿no? No, pero es que también que Cristo fuera obediente tiene mucho que ver contigo. Alguno me dirá, claro, porque él tenía que dar ejemplo, y dando ejemplo, entonces, pues a mí me motiva a vivir la vida cristiana. Sí, tiene razón, desde luego la Biblia nos da pasajes que nos hablan de eso, ¿no? Que tenemos que seguir las pisadas del Señor, que tenemos que ser transformados a su imagen, es decir, que Cristo es el modelo que yo debo seguir en la vida, por supuesto que sí, pero la obediencia de Cristo no es solamente para ser un ejemplo. Tiene un papel todavía muchísimo, muchísimo más importante. ¿Por qué? Pues por esto que dice la palabra del Señor. Fíjate el germen de lo que contenía la ley. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ayudarme un poco, porfa. Venga, alguien con voz clara, alta, fuerte y segura, que lea ese pasaje, porfa. Gracias, gracias. Fíjate bien, porque esta es la clave para entender por qué tú y yo necesitamos desesperadamente el Evangelio de Cristo. El Señor le da la ley a su pueblo. Allí tengo mi Biblia, tenía que haberla cogido. Y le dice, voy a cogerla. El Señor se revela a Moisés. Él sube a la montaña y le da su palabra. Aquí tenéis la vieja Biblia, ¿no? Y le dice, muy bien, pueblo, aquí tenéis mi palabra. ¿Queréis vida eterna? Cumplirla. ¿Sabéis lo que dijo el pueblo en aquel momento? No hay problema. Claro que sí. Todo lo que has dicho lo obedeceremos perfectamente. Y el Señor miraría así como diciendo, anda que vaya vía. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno de nosotros damos la talla. Ninguno da la talla. Todos hemos metido la pata. Dice la palabra, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Hay un salmo que dice por ahí también,
todos se han desviado. No hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ni siquiera uno. De manera que la palabra del Señor ha pintado una raya del suelo y no podemos cruzarla. Porque ha dicho, todos los que no fallen en esta ley, todos los que no fallen en esta ley son los que serán salvos. Los demás estáis bajo condenación. Y entonces resuena de nuevo en nuestra mente la pregunta de los discípulos, Señor, ¿y entonces quién puede salvarse? Bueno, amigo, aquí es donde llega la buena noticia. Déjame poner una ilustración de una peli, lo que yo decía. Este es un fotograma de una peli que me encanta, se llama Interestelar. ¿Quién ha visto esta película? Interestelar. No puedo creer que no la hayáis visto. ¿Dos personas nada más. A ver, ¿también? 3 personas. ¿En serio? Oh, este es un peliculón. De verdad que os recomiendo encarecidamente que veáis esta película. Bueno, esta peli es una peli que es futurista. Se supone que la humanidad ha colapsado el planeta, así es como arranca, y entonces hay bueno, no sé hasta dónde contaros para no destriparla demasiado. Se supone que hay un proyecto secreto de la NASA, esto se descubre más o menos los 20 primeros minutos de la peli, en los cuales es un proyecto secreto que consiste en buscar planetas compatibles con la vida humana. Ahora, la cuestión es que esos planetas no están en el sistema solar. La NASA ha detectado que cerca de Saturno ha aparecido un agujero de gusano. ¿Un agujero de gusano qué? Pues teóricamente es un atajo en el espacio-tiempo, ¿no? Y entonces se supone que han enviado una primera expedición a que cruce por dentro del agujero de gusano y ha aparecido en otra galaxia cerca de 3 planetas que sí tienen posibilidades de albergar vida. ¿Qué pasa? Que esa primera expedición llevaba a bordo 3 científicos y cada uno de esos 3 científicos va a un planeta. Y ahora necesitan de una segunda expedición que vaya a recoger a esos científicos de vuelta y ver cuál de los planetas era mejor. Bueno, ese es más o menos el planteamiento de la peli. Bueno, pues dan con un granjero en la Tierra que se llama Cooper, que tiene una hija, que la hija es súper inteligente, y la niña dice que en su cuarto hay un fantasma, porque la librería de su cuarto se mueve sola y cree que se está intentando comunicar con ella. No os digo por qué, ved la peli que es muy buena. La cuestión es que conforme va avanzando la peli, bueno, este hombre Cooper, el granjero, que era un antiguo piloto de la NASA, pues resulta que lo vuelven a fichar y lo mandan en esa segunda expedición, atraviesa el agujero de gusano y se planta en un planeta, en uno de los planetas donde ese primer científico, pues la nave se le estaba estropeando, tenía un campamento base, se le había acabado la comida, había tardado muchísimo más tiempo del que podía seguir sobreviviendo, y entonces se mete en una cabina de hibernación y dice que le da a dormir y no pone fecha para despertarse, porque ya ha agotado todas las posibilidades de supervivencia. Y entonces él, sin saber si va a ser rescatado o no, él se mete en la cabina esa, se ve que se llena de agua, y se queda dormido. Es muy bonita la escena, ya es que lo estoy contando demasiado, pero es muy bonita la escena cuando llegan los exploradores buscando, llegan es que me da cosa destripar la peli. Llegan al primer planeta, el primer científico muerto. Es más, allí se le complica la cosa, gastan muchísimo más combustible y tienen que decidir de los 2 planetas restantes a cuál de los 2 van a ir. Total, van a este. Y allí sale, pues está, por cierto, ese científico que se ha dormido en Matt Damon, un actor que a mí me gusta mucho cómo trabaja, ¿no? Y se ve esa escena que ellos se acercan, abren la compuerta, todo está congelado, lleno de polvo, sucio. Se acercan
a la cabina esa de hibernación, le dan al botón, ¡pip!, ¿no? Se ve que aquello hace, se abren la cremallera y el pobrecillo hace así. Despierta y al ver otra cara, se abraza y empieza a llorar, ¿no? Y es una escena muy conmovedora, porque había perdido toda la esperanza de sobrevivir y se había dado cuenta que por sí mismo él estaba completamente perdido. Y bueno, de esta peli se pueden decir muchísimas cosas buenas, pero esa escena me hizo pensar en lo que es nuestra condición humana. Nosotros estamos tan lejos de nuestra salvación como si estuviéramos en otra galaxia, en un planeta remoto, completamente desamparado. Igual. Estamos completamente desprovistos de medios para poder salvarnos a nosotros mismos. Y estamos ahí como hibernando, esperando a que Cristo venga a nuestro encuentro y nos rescate y nos devuelva la vida. Es por eso que la vida de Cristo tiene sentido. ¿Por qué? Fíjate. Dice, Pablo avanza un poquito en Romanos y dice, así pues, tal como por una transgresión resultó a la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, estamos hablando de la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, esto está pensando en Adán ahora, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. A ver, todo esto ¿qué significa? Todas estas palabrejas. A veces Pablo cuando escribe parece casi un jeroglífico, ¿verdad? O un trabalengua. Lo que está diciendo es, bien, cuando Dios dio la ley a su pueblo, había un principio muy importante. ¿Quieres vivir? Cumple la ley. Tú y yo no lo hemos conseguido, pero ha habido uno que sí ha cumplido la ley. Ha habido uno que sí ha sido un fervoroso obediente a Dios Padre. Ese ha sido Cristo. Y Cristo, por sus propios méritos y por su obediencia perfecta, por su observancia perfecta a la voluntad del Padre, Él ha conseguido lo que la ley decía que iba a conseguir: justicia y vida. Justicia y vida. Pues bien, por medio de la fe, esa justicia de Cristo puede ser tuya. La tuya no, la tuya propia no, porque la tuya no vale. La tuya no vale. Si no, fíjate, el propio Pablo lo que le dijo a los filipenses, les dijo, mira, para mí todo lo que era ganancia, y ojo, ¿quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Él tenía todas las credenciales para ser un judío de postín. Sabía su genealogía, que venía de la tribu de Benjamín, se había formado con uno de los mejores maestros del judaísmo, que era Gamaliel. Él era perseguidor de la iglesia, pensando que con eso servía el Señor. Y él dice, y toda esa religión, que para mí era mi ganancia, mi gloria, al final lo he tenido que desechar como si fuera basura. ¿Por qué? Pues dice, porque quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, porque no la tenía de hecho, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo llega un momento que se da cuenta que tiene que renunciar a lo que había sido su vida, porque había sido completamente inútil. Y él dice, todo lo que para mí era ganancia, me he dado cuenta que no era más que basura. Y renuncio a todo para, a través de mi fe, alcanzar la justicia de Cristo, la que Cristo te quiere regalar por fe. Eso es lo que dice Pablo. Por lo tanto, la vida de Cristo es de vital importancia para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque por medio de su obediencia perfecta, Él pudo conseguir
el galardón de esa justicia que es brindada al creyente por la fe. Ahora, todo esto que tiene que ver en realidad con nuestra vida práctica, porque también es bueno que nos preguntemos, vale, muy bien, todo esto es muy bonito, ¿y a mí qué? Bueno, yo creo que todo esto debe repercutir también en nuestra vida diaria, porque realmente creo que tenemos que aprender de Cristo esa disposición a la obediencia. Hay pasajes que nos llaman a ello. Dicen, por ejemplo, en Primera de Pedro, ¿no? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, realmente estamos llamados a seguir las pisadas del Señor. Estamos llamados a buscar esa voluntad de Dios Padre en todas las áreas de nuestra vida y a reproducir en nosotros ese amor que tenía Cristo y esa pasión y ese celo que tenía el Señor por decir, Señor, ¿cómo puedo honrarte en cada aspecto de mi vida? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea auténtica cuando voy al trabajo? Cuando me enfrento a unos compañeros que no creen lo que yo creo. ¿Cómo puedo honrarte cuando llego a casa y mi matrimonio ya no es lo que era? Y la relación se ha vuelto difícil. ¿Cómo puedo obedecerte ahí, Señor? ¿Cómo puedo honrarte, Señor, cuando estoy solo y uso mi tiempo y mi dinero o lo he estado haciendo como yo quería? ¿Cómo puedo vivir la vida, Señor, de una manera que a ti te honre y que yo tenga ese anhelo de vivir en justicia y en santidad? Yo creo que esa obediencia de Cristo es nuestro faro para que tú y yo efectivamente nos podamos mirar y decir, Señor, moldéame, hazme más como Cristo. Hablemos un poquito de la muerte. ¿Cómo vais? ¿Estáis cansados? Allí hay café, yo os doy permiso para levantaros y hacer un café y así no os quedáis dormidos. Yo me tomaría uno si no estuviera predicando. En fin, vamos adelante. Vamos a hablar un poco de la muerte de Jesús y del impacto, el significado que su muerte tuvo para nosotros. Nos podemos preguntar, ¿era realmente necesario que Cristo muriera? ¿No podía Dios sencillamente haber hecho un llamado al arrepentimiento y haber dicho, mira, volveos a Dios de todo corazón y arrepentíos, que Él os va a perdonar? Y se hubiera ido. No hubiera tenido que pasar por toda esa agonía y sufrimiento. O podríamos llegar a pensar, ¿qué clase de Dios sanguinario exige la muerte de su propio hijo? ¡Qué aberración! Yo lo he escuchado esto en una tertulia por la radio. ¿Qué clase de Dios inhumano es capaz de exigir la sangre de una persona? Bueno, todo tiene una razón si tenemos el corazón abierto a querer entender lo que Dios ha revelado. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hermanos, os digo algo. ¿Sabes por qué es muy bueno saber historia? Porque te das cuenta que todo lo que se ha dicho ya, todo lo que se dice hoy, todas las burradas que se ocurran ya se han dicho. Y dice el refrán o el dicho, y con mucha razón, que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetir los mismos errores de siempre. Cualquier cosa que escuchéis de doctrinas raras, de que van, que vienen, ya se ha dicho en la historia. Porque la Iglesia lleva muchos años batallando con los textos bíblicos para poder comprenderlos, ¿no? Aquí hay dos personajes, ¿no?, de la Edad Media. Este señor de aquí se llama Pedro Abelardo. Era un filósofo y teólogo francés del siglo XII.
Su rival fue otro teólogo que se llamaba Anselmo de Canterbury. Este es más famosillo, ¿verdad? Anselmo de Canterbury. Bien, Bernardo de Claraval. Bueno, estos dos, ¿en qué debatían? Sabéis que la persona y la obra de Cristo ha sido obra de debate por siglos y siglos, ¿no? Al principio la Iglesia estuvo luchando mucho para entender la persona de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo fuera Dios, que fuera hombre, pero en una sola persona? Se batalló mucho y se organizaron concilios para tratar de resolver eso. Una vez resuelto eso, quién era Cristo, el debate derivó a cómo nos salva Cristo o cómo nos salva Dios por medio de Cristo. Eso fue otro objeto de debate que se las llevó. Pues bien, este señor llamado Pedro Abelardo dijo lo que yo acabo de decir hace un ratillo, que la muerte de Cristo en realidad no tenía valor, que Cristo era un modelo de creyente y que Dios nos salva solamente en base a nuestro arrepentimiento. Y que si nosotros de corazón nos arrepentimos y queremos seguir el modelo de Cristo, pues Dios nos perdona. Que la cruz realmente no era del todo necesaria, lo que pasa que fue como una consecuencia de haber vivido de una forma obediente al Señor. Eso que os he contado se llamó la expiación moral, la teoría de la expiación moral. Sé que algunos tomáis nota y os gusta apuntar estas cosillas. Pues bien, esto era lo que este hombre decía. Realmente no era necesario. Lo que pasa es que era una forma de hacer un llamado al arrepentimiento. Pues bien, se levantó otro que fue Anselmo de Canterbury y dijo, te equivocas. Te equivocas. ¿Por qué? Él habló de la expiación legal. Si uno hablaba de la expiación moral, Anselmo de Canterbury hablaba de la expiación legal. Y decía, el pecado es una deuda. Es una deuda legal y moral hacia un Dios eterno al que hemos ofendido. Y si la deuda es hacia un Dios eterno, esa deuda es eterna. Así que lo tenemos bien crudo, ¿no? Si la hipoteca ya se te hace larga, imagínate esto, ¿no? Si tú dices que la hipoteca es eterna, pues más eterna es la deuda del pecado, ¿no? Y más grande todavía. ¿Qué decía Anselmo? Anselmo decía, mira, la muerte de Cristo era necesaria para pagar esa deuda. Alguien tenía que cancelar esa deuda. Alguien tenía que asumir el precio de haber dado la espalda a Dios. Porque Dios es un juez y como es juez, tiene que ser justo. Ninguno de nosotros nos conformaríamos. Ahora, por ejemplo, estos días ha saltado a la prensa que ha empezado el juicio contra Enrique Agüín el Chicle. ¿Lo habéis visto? ¿Seguís las noticias? ¿Quién no se ha enardecido viendo personajes tan rematadamente malos como este tipo? Capaz de, sin ningún tipo de humanidad, abusar de una chiquilla, matarla, tirarla a un pozo. Sí, se fue, como si no hubiera pasado nada, como el que abre un paquete de pipa y se lo come y luego lo tira, ¿no? Ninguno de nosotros aceptaría que el juez que está llevando este caso dijera, bueno, como te vemos arrepentido, pues te vamos a perdonar. ¡Hala, venga, ya te puedes ir a tu casa! Claro, ¿no? Como te vemos que te portas bien, que te comprometes a no hacerlo más y que estás pidiendo perdón, pues vale, pues para tu casa. La sociedad se levantaría, ¿no? La familia y la sociedad diciendo, este hombre tiene que pagar, porque ha habido un crimen. Y el crimen conlleva su castigo, conlleva su retribución. Dios es igual. Dios no puede hacer la vista gorda y decir, venga, no, tira para adelante y ya está. No. Alguien tenía que pagar. Desde luego, ¿no? Alguien tenía que pagar. Y ahí es donde entra en juego la cruz de Cristo. La cruz cancela esa deuda. Ojo, la cruz de Cristo no es la única manera en que Cristo sufrió. Cristo sufrió muchísimo en su vida. Los sufrimientos de Cristo, que por cierto algunos lo llaman la obediencia pasiva, otro concepto de la teología, ¿no? Pues los sufrimientos de Cristo no empezaron en la semana de la pasión. Él sabía lo que era
experiencia humana. De hecho, Isaías lo va a llamar, a Cristo le va a decir que Él es experimentado en quebranto. El experto en sufrimiento es Cristo, ¿no? Cristo sufrió, sin ir más lejos, la tentación. ¿Os acordáis del pasaje de la tentación? 40 días en el desierto ayunando, bajo el ataque de Satanás ahí, pasando hambre, sed, penuria, sufriendo la tentación. Pero luego ya cuando termina ese momento de desierto, ya el Señor nunca más fue tentado, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí, sí. Bueno, fíjate lo que dice el libro de Hebreos, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo. ¿En qué? En todo. Pero en todo, en todo, en todo. En todo. Pero sin pecado. El Señor sabe lo que es luchar con la tentación. Yo sé que tú también lo sabes porque yo también lo hago. Yo sé lo que es la tentación y sé lo que es el dolor de querer ser fiel y sentirte que en tu interior se desata una lucha que apenas puedes controlar. Bueno, Cristo sabe lo que es ser tentado, Él con la salvedad de que Él no pecó, nosotros sí, ¿no? Pero Él sabe lo que es ese sufrimiento. Cristo sabe lo que es el sufrimiento de la pérdida. Todos nos sabemos de memoria el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, fue realmente. Esto no se especifica en los evangelios, pero Jesús también había vivido la muerte de su padre humano, José. ¿Nunca habéis preguntado qué fue de José después durante la vida adulta de Cristo? ¿Y por qué? Sí. Ah, no la conozco. Es verdad. Bueno, ¿por qué si no Jesús en ese momento de la cruz le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, pensando en María? Porque se quedaba viuda y desamparada. Es decir, él había vivido la muerte de su propio padre, él había sufrido la traición, habría sufrido la decepción de los suyos, había sufrido todo. Y por supuesto sufrió la cruz, ¿no? Ese es un fotograma de la peli de la Pasión, donde vemos la oración del huerto de Getsemaní. ¿Tú estás estresado? Yo también. Pero eso no se compara con el estrés de Cristo en aquel huerto. La noche que sabía lo que le esperaba. Y Él sabe lo que es el sufrimiento psicológico hasta el punto de un cuadro clínico que no sé cómo se llama, en su día lo busqué, ya no me acuerdo, que es, te estresas tanto que las glándulas sudoríparas de tu cuerpo empiezan a sangrar del nivel de estrés que estás pasando. Yo todavía no me he estresado tanto, espero no me hagáis estresarme demasiado tampoco vosotros. No, es broma. Pero el Señor sabe lo que es ese dolor psicológico. Por supuesto el físico, ni que decir tiene que la cruz era una tortura absoluta. En primer lugar te hacían cargar con ella después de haberte pegado una paliza de latigazo que tenía la espalda en carne viva. Vemos que Jesús ni siquiera puede tirar de ella y se lo dicen a, ¿cómo era? Simón de Cirene, ¿no? Que la tienen que llevar. Después cuando te clavaban en la cruz, que te clavaban no de las palmas de las manos como la iconografía ha querido representar. A Jesús no lo clavaron aquí. Lo clavaron aquí, donde están los huesos de la muñeca, para que no se le rajara, ¿no? y de su propio peso cayera. Al Señor lo clavan aquí y en los pies, de manera que cuando lo colgaban no podía respirar. Y entonces al dolor de los clavos se le añadía que un crucificado tenía que tirar de esas heridas para poder coger aire. Pero al tirar de esa herida tú estabas restregando esa espalda en carne viva contra un madero. Y después te dejabas caer.
y luego... Se sabe que había gente que tardaba días en morir. Quizás no la mayoría, pero era una agonía lenta y dolorosa. Y por supuesto el dolor emocional también. Jesús hace esa palabra, ¿no? De Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él siente el dolor del abandono. Entonces él es el siervo sufriente. Él es el siervo sufriente. ¿Realmente era necesario todo aquello? Sí, lo era. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Voy a avanzar un poco más de lo que tengo aquí porque ya... La enfermedad se llama hematohidrosis. ¿Perdón? Hematohidrosis. Hematohidrosis. Yo sabía que tenía una palabreja ahí. ¿Es una enfermedad o un estado de estrés? Sí, bueno, es un cuadro clínico, un cuadro clínico. Pues bien, ¿por qué era necesaria la cruz? Para hacer justicia. Este pasaje nos lo dice, ¿no? Dice que Dios le exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, ¿como qué? Como demostración de su justicia. Veréis, la cruz de Cristo es el punto de encuentro entre el amor y la justicia de Dios. Era la única manera en que el ser humano podía ser redimido. El amor y la justicia de Dios. Por amor, Él quiso morir para poder salvarnos, pero por justicia también, para poder pagar la deuda del pecado. De manera que eso se aplica a nosotros de la siguiente manera. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y dice, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y lo ha clavado en la cruz. Y gloria al Señor por ello. ¿Tú te imaginas que tú vas mañana al banco y te dicen, mire usted, una persona ha venido y le ha pagado la hipoteca? ¿Entera? Entera. Ahí tiene. La escritura, los papeles, tal. Tú dices, madre mía, ¿pero esto cómo va a ser? Pues así es, te han pagado la hipoteca. No veas, te saldría a la calle andando un palmo por encima del suelo. ¿Verdad o mentira? Sí. Pues mucho más grande lo que ha hecho el Señor. Dice que había un documento de deuda en contra nuestra. La deuda de nuestros delitos y maldades. Y Cristo lo cogió, lo hizo suyo y lo clavó en la cruz. De manera que por su muerte somos perdonados y por su vida somos justificados. ¿Y qué de su resurrección? Lo veremos la semana que viene. Una última palabra. Así como una vida de obediencia debe ser nosotros un modelo a seguir, esa cruz de Cristo también tiene que significar algo en nuestro día a día. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La cruz de Cristo nos recuerda que nosotros también tenemos que hacer morir a la carne que habita en nosotros. Ese viejo hombre amargado y licencioso que tú y yo éramos antes de conocer a Cristo, tenemos que seguir rematándolo cada día en la cruz. Esos malos hábitos que te persiguen, esa amargura, ese griterío que a veces hay en la convivencia de tu hogar. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entregarlo de nuevo en aquella cruz y dejar y soltar lo que Él todavía está esperando que soltemos. Vamos a recuperar todo lo que hemos compartido esta mañana para poder acercarnos a la mesa del Señor.
Cuando tomemos este pan y este vino, acordémonos de ese Cristo sufriente que vivió una vida de obediencia. Voy a pedir al grupo que vaya pasando adelante, el grupo de alabanza. Pues ahora vamos a repartir estos símbolos y tengamos en la mente y en el corazón ese sacrificio de Cristo, esa agonía en el huerto de Getsemaní, cuando Él dijo: Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa, como diciendo que no tenga yo que pasar este mal trago. Pero no podía ser. Él tenía que pasar por la cruz. Era necesario. Y lo hizo en nuestro lugar y a nuestro favor. Así que cuando tomemos de este pan y este vino, toda nuestra gratitud y nuestra adoración sea para el Señor.